Edward Chaus perdió la visión de su ojo izquierdo después de 2 años de servicio de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. Su problema de salud fue causado por un castigo impuesto al pelotón en el que militaba. Claro, mi situación fue cuando empezó los daños que yo argumento, los daños que yo señalo, empezaron cuando yo estaba en las filas y le dije a mi capitán, Gordillo Benítez Jorge, y a mis suboficiales, mi cabo Mateo Pinto, les decía y les dije en aquel tiempo que me dolía mi ojo izquierdo, que me dolía mi cerebro, como lo argumenté ante la juez 50 penal cuando fui detenido en el centro de reclusión militar en los calabozos de la Tercera Brigada. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2004, para un noviembre, y salí en 2005 para un enero, febrero. No me creyeron porque yo les dije, yo les argumenté y les dije que me dolía mi cerebro, que me dolía mi ojo izquierdo, y no me creyeron, los cuales ellos fueron negligentes, y creo yo que a raíz de esto fue que se me agravó mi situación de sanidad y me llevó a tener una enfermedad mental. Pero la visión no ha sido el único problema que ha enfrentado Edward. También fue detenido injustamente y sometido a torturas que con el paso del tiempo le han desencadenado una esquizofrenia que requiere tratamiento permanente. Yo interpuse los daños y perjuicios por el tiempo que estuve detenido injustamente, por la negligencia médica, por no haberme creído y por las torturas que yo argumento cuando estuve en la Tercera Brigada, cuando mi capitán ordenaba por la pérdida de un fusil y unos proveedores ordenaban que miráramos la luz del lancero. La luz del lancero es mirar el sol. Y él nos decía que cuando viéramos caer el fusil, cuando viéramos caer los proveedores, nos levantaba el castigo. Desde ahí empecé yo a sentir esos mareos y esos dolores que me llegaban a mi cerebro y a mi ojo, lo cual nunca me creyeron y me llevaron a estar en una cárcel sin interesarse ni darse cuenta de que realmente lo que yo les decía era verdad. 9 años después de lo ocurrido, en el 2012, el ejército le otorgó a Edward una pensión obedeciendo a la orden de un juez. Sin embargo, su pensión, según nos cuenta el exmilitar, tiene un monto inferior al estipulado en la sentencia. Sí, a ver, yo a mi ejército, yo lo quiero mucho, lo llevo en mi sangre, por algo pertenecía a las fuerzas militares y me acredito perteneciente todavía. Lo que yo quiero que estas malas personas, estos malos comandantes que en aquellos tiempos pasados, por X o Y motivos, pertenecieron al Ejército Nacional, paguen por lo que causaron en mi vida y en la de mi familia. ¿Sí? Por lo menos no me atrevo a juzgar, pero por lo menos digo yo cómo hicieron para incurrir error ante una demanda de reparación directa al tribunal, a los magistrados, a los funcionarios públicos, llevándolos a fallar a favor de ellos sin tener en cuenta de lo que ellos están hablando y con lo que están argumentando en defensa de esa demanda es falso. ¿Cómo hicieron los magistrados? ¿Cómo hicieron estas personas para fallar a favor de el ejército, de estas personas malas, de esos malos comandantes? Porque cuando hablamos de ejército, actualmente hablamos de gente buena, porque en ese momento hay gente buena y como digo yo, que viva mi glorioso ejército, que viva la Policía Nacional. Pero en aquel tiempo esas personas me hicieron daño y por culpa de esas personas fue que obtuve la enfermedad que actualmente tengo y padezco de lo que padezco. Sí, me jodieron la vida, mi hermano. Hay cosas que me callo porque no me argumentaría, no me atrevería a decirlas, pero no puedo hacer lo que las demás personas hacen. Actualmente Edward continúa luchando por sus derechos a través de tutelas que en muchas ocasiones han sido desacatadas por el ejército. Después de comerciales, hablaremos con el teniente coronel Néstor Castro, director del Hospital Regional de Occidente, Cantón Pichincha, quien expondrá el seguimiento que la institución le está dando a este caso. Ya regresamos. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. La historia del soldado Edward Chaus denuncia el abuso de autoridad y los malos procesos al interior de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. Sin embargo, la institución militar argumenta que el soldado no ha dado seguimiento al debido proceso. El proceso en la parte de sanidad militar del soldado retirado Chaus en estos momentos se encuentra siendo atendido por nuestro hospital militar. En cuanto a su patología de psiquiatría, en la actualidad se encuentra valorado por nuestra psiquiatra
asimismo la parte de psicología, medicina general, porque su tratamiento amerita tomar medicamentos crónicos. Entonces, en este momento presenta la atención con la parte de psiquiatría. Aunque para los actuales directivos es casi imposible determinar qué ocurrió realmente con el pelotón donde estaba Edward Chaus, en el presente pueden asegurar que la institución no permite malos tratos, castigos ni demás acciones que atenten contra los derechos humanos de sus militantes. Hoy en día nuestra institución es muy clara en cuanto al respeto a los derechos humanos, la integridad de cada uno de nuestros combatientes. No permiten extralimitarnos en nuestras funciones en el momento de estar, bien sea en una compañía de instrucción o en reentrenamiento en un batallón de instrucción o entrenamiento. Eso está muy coordinado y nosotros cumplimos los lineamientos del Comando Superior en estas situaciones especiales. Esta historia tiene dos caras. Por un lado existe una persona que alega la vulneración de sus derechos y lucha contra la negligencia del sistema jurídico. Por el otro, hay una institución gubernamental que asegura estar cumpliendo con el debido proceso. ¿Quién tendrá la razón? Yo, como director y con la historia clínica que tengo, de pronto el soldado no ha sido puntual en asistir a sus citas médicas que se le han programado en cuanto a psiquiatría, como se puede observar en el agendamiento de sus citas, en tanto psiquiatría como psicología y medicina general, que es en estos momentos. En algunas falla, entonces no se lleva un completo tratamiento por las tantas fallas que él ha tenido en el desarrollo de su atención, de esa patología. Es paradójico que la misma institución que forma a los héroes de la patria sea acusada de atentar contra la integridad de un ciudadano. Mientras tanto, los colombianos de a pie solo podemos aferrarnos a la esperanza de que esas promesas de honor y gloria hechas por los militares sean cumplidas. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. La Universidad Santiago de Cali abrió sus puertas a los estudiantes de últimos semestres para darles a conocer la oferta de especializaciones y maestrías. En el Open House se informó sobre oportunidades que pueden tener los estudiantes al momento de culminar sus estudios de pregrado y también para aquellos que ya los han concluido. En el contexto de la oferta de posgrados y en el contexto de la formación del egresado, es un tema de obligatorio conocimiento, es un tema que es transversal hoy en día a toda la formación del abogado y sobre todo en los espacios de posgrado, un tema de obligatorio tratamiento. La constitucionalización del derecho. En el Open House, evento dirigido a los estudiantes de salud, ciencias económicas y empresariales, derecho, ingeniería y educación, se ofreció una conferencia con expertos sobre temas de actualidad. También asistieron representantes de entidades financieras que brindan mecanismos de financiación. El Banco Pichincha, Penalco Valle, SUFI, Bancolombia, Serfinanza, el Fondo Nacional del Ahorro, Banco Comeva, Banco Avevillas, ICETEX y Banco de Bogotá. Uno de los propósitos de este encuentro es para que los estudiantes santiaguinos se motiven a continuar con sus estudios y vean las oportunidades que la USC les brinda, de tal manera que puedan enfrentarse al mundo laboral.
Giovanni Aguirre tiene 29 años, es estudiante de comunicación social, amante del fútbol y un líder nato. Desde los 7 años hace parte de los Scouts Cali, un movimiento que llegó al país hace 103 años y que desde entonces ha reclutado a niños y jóvenes que gustan de la aventura, los campamentos, el trabajo en equipo y la diversión sana. A Giovanni, los Scouts prácticamente le cambiaron la vida. Le forjaron el carácter, le dieron todas sus fortalezas y le ayudaron a disminuir sus debilidades. Yo a los Scouts tengo mucho que agradecerle. Fueron parte fundamental, fueron parte esencial en el desarrollo y en la formación de la persona que soy yo. Dentro de todos los defectos que puedo tener como persona, como lo tienen la mayoría, esa persona sensible, esa persona que ama la naturaleza, esa persona que ama los animales, esa persona que procura estar en servicio de los demás, principalmente me lo enseñaron aquí. Parte de los principios que me enseñaron en la casa y de los valores me los reforzaron aquí, a ser un mejor ciudadano, a pensar primero en el otro que en mí. Entonces yo dije, si los Scouts fueron tan importantes en mi vida y me enseñaron tantas cosas, ¿por qué yo no desde mi experiencia puedo aportar y contribuir para que haya otros seres humanos que también puedan tener ese tipo de cualidades o de características que van a ser útiles para la sociedad? La Asociación Scouts de Colombia se fundó en la ciudad de Bogotá el 22 de junio de 1913. La idea de crear un grupo semejante a los Boy Scouts de Inglaterra surgió de un grupo de jóvenes que, después de haber pasado un tiempo en Estados Unidos y ver cómo funcionaba ya el movimiento, regresaron al país queriendo replicar lo aprendido. La organización colombiana logró ser reconocida por la Organización Internacional en 1933 y en la actualidad hay grupos en 14 regiones del país. Quienes ingresan a los Scouts lo hacen en un principio deslumbrados por los viajes, campamentos y juegos que allí se realizan. Pero los que pasan la etapa de la conquista y se quedan en el movimiento como Giovanni, descubren una forma diferente de entretenerse, de hacer amigos y de convivencia. Básicamente yo ingreso al movimiento del escultismo, es un tema familiar. Yo tenía unos primos que pertenecían a este grupo al que pertenezco hoy, al grupo Orión 840, y pues un día yo los vi uniformados un sábado y les pregunté qué era eso. En mi inocencia de niño, ellos me explicaron más o menos de qué se trataba y qué hacía, qué juego, lúdica, qué el barro, y pues a mí me llamó la atención y yo le pedí el favor a mi hermano mayor de que me llevara al grupo, y así fue que tuve el acercamiento al grupo y me gustó y me quedé. Me llamaba muchísimo la atención de los Scouts, es que acá en este movimiento se hacían cosas diferentes de las que uno de pronto puede hacer por el barrio, en el colegio. Y es básicamente todo lo que tiene que ver con técnica scout, que el asunto de los nudos, de los amarres. Y algo que me llamó muchísimo más la atención fue el asunto de los campamentos. Cuando yo asistí a mi primer campamento, que llevaba 2 meses en los Scouts, para mí fue fenomenal hacer una fogata a la medianoche en medio de la naturaleza, de un cielo totalmente estrellado, y de personitas y de amiguitos que de alguna manera tuve una conexión muy rápida, demasiado rápida con ellos, aún siendo un niño de 7 años. Durante muchos años, cuando el movimiento surgió en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos, los miembros solo eran hombres o chicos, como su nombre lo dice. Pero con los años se fueron ampliando y diversificando las reglas y los miembros del movimiento. Cuando este se consolidó en Cali, ya aceptaban niñas dentro de sus filas. Una de las primeras en hacer parte de Scouts Cali fue Sandra Milena Cruz, quien ingresó al movimiento cuando tenía 12 años y hoy es la jefe del grupo Scouts 840. Mi hermano le gustaba mucho la actividad Scout y él me enseñaba cositas, pero resulta que cierto día a mi casa fueron 2 Scouts muy atractivos a invitarnos y se nos llevaron a 4 mujeres de la casa a estudiar detrás de los 2 chicos. Lo único que no sabíamos era que a nosotros nos iba a gustar mucho más el movimiento de Scout que definitivamente los chicos. Entonces entramos por ellos, pero efectivamente lo que nos mantuvo aquí fue el hecho de estar trabajando al aire libre, ir a acampar, salir de una infancia pesada, porque nosotros nos criamos en un lugar que es pesado, que era demasiado pesado en su momento, y era un espacio donde podía tener más amigos y sanos con quien compartir.
La disciplina, el compañerismo, el trabajo en equipo y la tenacidad son valores que los niños y jóvenes aprenden en los Scouts. Pero este movimiento que lleva tantos años de trayectoria a nivel mundial no se ha escapado de la polémica y los señalamientos. En Estados Unidos, hace un par de años se inició una campaña en contra de la organización Boy Scouts de América por restringir la entrada a jóvenes homosexuales a sus filas. El movimiento también se ha visto envuelto en escándalos sobre abuso a menores y discriminación religiosa. ¿En los Scouts Cali también se dan estas situaciones? El movimiento Scout como tal no tiene, o sea, no discrimina ni tiene distinción por raza, sexo, etnia, grupo, ninguna de esas cosas. Acá simplemente tenemos una visión clara y es Dios. De hecho, dentro de nuestros principios de Scouts, que son Dios, patria y hogar, no significa que ese Dios tenga que ser una religión católica o cristiana, no. Simplemente es un ser superior y esa es como nuestra referencia y nuestro modelo. Pero aquí nosotros tenemos católicos, tenemos cristianos, tenemos de todas las clases de religiones que se predican en el mundo y por eso no se les discrimina. Ahora, en cuanto al sexo, tampoco. Tienen, o sea, aquí como te digo, no hay discriminación, eso sí hacemos la aclaración. Y es que cuando estamos acá dentro del movimiento, en las actividades como tal, hay unas reglas y hay cosas que se deben respetar como tal. Nosotros en nuestros 30 años hemos corrido con suerte y nos preocupamos mucho de que los adultos que estén a cargo de los muchachos vengan directamente formados de aquí en lo posible, ¿sí? Porque son pelados que ya tienen una trayectoria, tienen marcado un conocimiento, fuera de eso, ¿cómo te digo yo? Una orientación hacia lo que es el respeto y los valores y el trabajo por los pelados. El posicionamiento con ellos es llevarlos a hacer o brindar nosotros a los adultos lo mismo que en alguna vez recibimos, ¿sí? Alguien que se preocupó por nosotros y nos ayudó a salir adelante. Somos muy celosos. Yo, por ejemplo, soy muy celosa. ¿En qué sentido? No me gusta que un adulto, o sea, me parece duro que un adulto que viene sin haber tenido ninguna experiencia scout, sin tener hijos en el movimiento, me diga como adulto quiero dirigir chicos. Porque independientemente de la edad, los pelados siguen siendo inocentes, ¿sí? Y podemos correr riesgos. Entonces somos muy celosos con eso, les hablamos mucho, les decimos qué cosas son permitidas o no, y el ejemplo en las ramas menores es donde los adultos que normalmente los trabajan con ellos tienen que ser gente que ya lleva trayectoria con nosotros. En Estados Unidos, la Asociación Boy Scouts de América es una de las más grandes de ese país, con 4.5 millones de miembros en todo el territorio estadounidense y desde su fundación en 1910, aproximadamente 110 millones de estadounidenses que han sido parte de ella. A Colombia, el movimiento llegó en 1913 y desde allá hasta la fecha se ha expandido por 14 regiones de todo el país. Aunque el movimiento es ejemplo de trabajo en equipo, organización y compañerismo, no ha estado exento de polémicas y acusaciones. El jefe regional del movimiento Scouts Cali, Ricardo Arce, nos habla de estos mitos y polémicas. El movimiento Scout es un movimiento apolítico y abierto a todos. Nosotros tenemos 3 principios: Dios, patria y hogar. Partiendo de que Dios es respetable para todos desde el punto de vista en que lo tenga, es respetable para cualquier credo, es asequible. Su condición o tendencia sexual igualmente es independiente. Aquí en los grupos de Scout, muy abiertamente tenemos personas que tienen su tendencia sexual, son homosexuales, lesbianas, pero dentro de su debido respeto que se debe tener. O sea, cada uno tiene su tendencia y es respetable, no hay inconveniente. Lo que nosotros somos muy delicados y a lo que, digámoslo así, se llega a los temores de muchos padres de familia, es que como nosotros salimos con niños, con menores de edad, igualmente tenemos adultos que están a cargo de ellos, que existan acoso, que exista abuso a ellos. Entonces, por eso estamos haciendo ya una selección muy específica de todos los adultos que ingresan a la asociación. De eso incluye que un jefe de grupo está a cargo de
de recibir su hoja de vida, de mirar su historial judicial, todos esos aspectos que determinen cuál es, como dicen, el recorrido, porque nosotros vamos a estar con menores de edad. I wanted to be a Boy Scout, but they wouldn't let me join. I think that's fucked up. I can build a fire. I know how to pitch a tent. I have a very good sense of direction. I can rescue kittens from trees. Listen, I want to do good for the community. And most importantly, I know how to scout for boys. So I think that I should be allowed to be a Boy Scout. And I think they should change their stupid rules. Don't you? El que venga aquí al movimiento Scout es un movimiento de puertas abiertas que no está diciendo solamente tiene una tendencia para los que tengan un tipo de religión o los que tengan un tipo de tendencia sexual, no. O sea, es abierto. Lo que nosotros, dentro de nuestra ley de Scout, dice que nosotros somos amigos de todos y respetuosos de cada uno de ellos. Por eso es respetable lo que cada uno piense, sienta, pero entonces dentro de ese respeto igualmente debo tener en cuenta que debo ser tolerante y todas esas cosas las vamos enseñando aquí. Giovanni ingresó a los 7 años al movimiento Scout. Sandra lleva más de 20 años en él. Ricardo fue uno de los primeros Scouts caleños hace 30 años cuando el movimiento llegó a la ciudad. Los tres han sido formados en su totalidad como Scouts, jóvenes con principios y valores fuertes, aguerridos y aventureros. Los tres son prueba de que, a pesar de los mitos y habladurías, el movimiento Scout es sólido y generador de grandes seres humanos. De hecho, las personas que tienen así un concepto como básico de lo que es el movimiento creen que somos los vendegalletas o los que ayudamos a pasar la abuelita, a atravesar la calle, los que no tiramos la basura. Pero son muchas más cosas. Mis amigos regularmente me preguntaban que qué hacíamos allá y pues yo cuando era un niño le decía sencillamente de que jugábamos mucho y de que aprendíamos a hacer nudos y de que, por ejemplo, nosotros nos íbamos ganando, primero nos ganábamos la pañoleta a través de unos retos, unas actividades que nos colocaban los grandes, después las insignias. Entonces que a través de esos juegos y esas actividades nosotros íbamos teniendo como un progreso, así como las materias en el colegio que a través de unas tareas uno las iba ganando. En los Scouts había como una dinámica similar, pero a través de otras lúdicas. Entonces muchos de mis amigos que me preguntaban eso, venían y experimentaban. Unos se quedaban y otros no, porque definitivamente, a pesar de que los Scouts tienen abierto la puerta para cualquier tipo de persona, a no todo el mundo le gusta este movimiento como tal. Me ayudaron a formar mi carácter, a salir del medio en el cual muchos de compañeros de mi edad de barrio, digamos que se perdieron en el tiempo, ¿sí? Chicas embarazadas a temprana edad, chicos perdidos en las drogas, mientras que nosotros lo único que hicimos fue mantenernos activos en esto, nos formó carácter, nos dio independencia, aprendimos a ser desde muy pequeños personas independientes, ¿sí? Que pues, sabíamos que podíamos llegar a alcanzar las cosas. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter como @Calidoy1, en Facebook como Calidoy Crónicas y en YouTube como CEPAFCP. Esto fue Calidoy Crónicas, periodismo con sentido social.